Pues es un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio, y pues bueno, también reconocer de paso la labor extraordinaria que estás haciendo para poder proporcionar espacios para dar a conocer tanto la historia y la cultura de Tamaulipas. Es un gusto estar contigo. Gracias. José Luis Aguilar es licenciado en Historia por parte de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestro en Historia y Estudios Contemporáneos del Noreste de México y Texas por el Colegio de Tamaulipas, doctorando en Ciencias Sociales con orientación hacia Historia, ahí mismo también en el Colegio de Tamaulipas. El maestro Aguilar cuenta con publicaciones que abordan temáticas de la etapa virreinal y del primer tercio del siglo XIX en el noreste de México y particularmente en Tamaulipas. Destaca entre todas sus obras su libro Historia de la Ganadería en el Nuevo Santander, 1757-1795, publicado en el 2020. Aliados en un espacio de frontera, los indios Olives y el pueblo de Tamaulipa en el siglo XVI, que está en prensa. Y bueno, hoy le queremos preguntar, y el tema que tiene que ver sobre todo con esta conferencia que dio la semana pasada acerca del fusilamiento de Agustín de Iturbide y de esta forma cómo se da la consolidación de la República Mexicana en Tamaulipas. El libro también que presentó la semana pasada, José Luis. Así es, Marta Olivia, pues bueno, bien contentos, ¿no? Por la oportunidad que también nos proporcionaron la gente del Colegio de Tamaulipas para impulsar esta iniciativa editorial que precisamente tiene que ver con este tema tan interesante que has comentado. Igual al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, que nos dio el espacio para presentar también esta obra. Agustín de Iturbide, pues es un personaje nacido precisamente en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Y bueno, ¿qué te quiero contar acerca de este tema tan interesante? Lo primero que hay que decir, Marta Olivia, es que estamos frente a un contexto histórico muy relevante. Es un contexto histórico de bicentenarios, de conmemoraciones, como la de la creación del estado de la Tamaulipas en enero de 1824, como el de la creación también del Congreso de las Tamaulipas, sucedido el 7 de julio de 1824 y celebrado recientemente, afortunadamente, por el gobierno de Tamaulipas. Creo que fue un acierto porque esto, en definitiva, nos ayuda a recuperar la memoria histórica y por consiguiente también se fortalece este tan importante sentido de la pertenencia y del arraigo. Entonces, bueno, dentro de esta serie de bicentenarios, Marta Olivia, hay uno que no es menos importante y que incluso tiene un impacto y una relevancia nacional, que es precisamente el del fusilamiento de Agustín de Iturbide, sucedido un 19 de julio de 1824 en la entonces capital del estado de Tamaulipas, la antigua villa de Padilla. Y bueno, pues es un momento histórico de gran relevancia, es una situación dentro de un contexto histórico mucho más complejo, que incluso tiene dentro de sí mismo algo que ha afectado también a la reputación de los tamaulipecos, y ahorita me quiero referir un poco más a ello. Sin embargo, bueno, lo que te quería comentar es de que un compañero que está en la Universidad Michoacana y tu servidor, desde hace algunos años estuvimos formando dentro de nuestra mente una obra para que este episodio y este momento coyuntural no pasara desapercibido. Entonces decidimos abocarnos a la creación de una obra historiográfica que concentrara testimonios, que concentrara evidencias documentales para poder explicar un poco más a profundidad, ¿no? Este episodio del drama de Padilla, que así se le conoce también historiográficamente, que no es sino el fusilamiento
del que fuera en su momento el primer emperador de México. ¿Por qué es importante para los tamaulipecos abordar este tema? Es muy importante porque necesitamos reivindicar la memoria histórica de aquellos personajes que conformaron el primer Congreso Constituyente de las Tamaulipas. Y bueno, aquí estamos viendo unas imágenes muy buenas acerca precisamente de esta plaza de armas, ¿no? Donde se llevaron a cabo esos acontecimientos de gran relevancia. Y retomando lo que te comento es que necesitamos nosotros ver a la historia no desde una perspectiva parcial, sino más bien necesitamos contar con suficientes elementos, con evidencias historiográficas que nos permitan a nosotros hacer un ejercicio dialéctico, es decir, contrastar fuentes para poder tener una síntesis de esto, ¿no? Tener una visión, diría yo, más justa, más dimensionada acerca de los eventos que sucedieron hace 200 años. Esto te lo comento porque prácticamente todos los mexicanos hemos crecido con un modelo educativo que particularmente en el área de historia es muy maniqueo, es decir, se nos habla acerca de héroes y de villanos, pero realmente lo que tenemos que entender es que al final de cuentas, todos estos personajes eran personas de carne y hueso como tú, como yo y como los que nos están escuchando. Es decir, cometían errores, tenían sentimientos, se arrepentían. Eso es lo que nosotros precisamente queremos abordar en esta obra. Queremos proporcionarle a la gente los elementos documentales para que los contrasten, que los lean a conciencia y que puedan obtener un criterio muy personal acerca de los sucesos. No es para nada nuestra intención llegar e imponer una ideología, y vaya que este tema está cargado de ideologías, ¿no? Porque ya lo decía un compañero allá en Michoacán, a Iturbide o lo quieres o lo odias, y no tiene necesariamente que ser así. Y bueno, te quiero comentar otra cosa, porque hace, me parece, 2 años, salió una nota en Milenio que a mí en lo particular, pues me dio dolor de cabeza, ¿no? Decía la nota que los tamaulipecos teníamos que pedir perdón por el fusilamiento de Iturbide. O sea, yo creo, bueno, ya no les voy a decir quién la hizo, pero la pueden consultar, pero yo creo que eso es una visión muy errada de las cosas, ¿no? Hemos crecido con una cierta perspectiva histórica, desde luego que tiene una intención de crear y de fomentar el patriotismo, pero en aras de crear ese patriotismo también se nos han enseñado ciertos mitos, ¿no? Y precisamente necesitamos nosotros ir deconstruyendo esta historia para volver a analizarla, hacer un revisionismo histórico y ver las evidencias con las que contamos. Y ya con base en esas evidencias, arrojar un resultado que nos permita obtener una historia más balanceada, más equilibrada de los hechos, y no entrar ya con prejuicios, ¿no? Decir, es que Iturbide era malo, es que Iturbide era bueno. La realidad de las cosas es que Iturbide fue un hombre de su tiempo, que bueno, por distintas circunstancias pasó de ser un soldado realista que combatió a los insurgentes, a luego ser el consumador de la independencia, porque eso nadie se lo puede regatear. Está incluso el gobierno federal tuvo que reconocerlo en los billetes de 20 pesos, todos los podemos ver. Es la entrada triunfal del ejército trigarante de la Ciudad de México, un 27 de septiembre de 1821. Y después de eso se volvió el consumado, se volvió el emperador porque era el hombre fuerte del momento, simplemente. Disolvió el Congreso, luego lo mandan a un exilio europeo, regresa, y en ese regreso le fincan un decreto de proscripción el 28 de abril del 824, que lo condena a muerte si es que pisa el territorio nacional. Él lo desconocía, el decreto, pero llega y el Congreso, Felipe Lagarza, que era el comandante de armas de ese entonces, decide llevarlo hacia el Congreso de las Tamaulipas para que determinen cuál va a ser su suerte. El Congreso decide aplicar la ley a rajatabla, y esto te lo quiero contar porque también en la historiografía tradicional
se dice que el Congreso de las Tamaulipas es el responsable del fusilamiento de Iturbide. Bueno, no vamos a decir que no dieron la orden para que el pelotón se formara enfrente de él y disparara el arma. Eso pues no lo podemos discutir. Sin embargo, sí podemos discutir una cosa que es bien importante. El Congreso local de las Tamaulipas actuó en consecuencia de un decreto emitido por el Congreso Nacional. Del Congreso Nacional es de donde salió ese decreto, que luego fue la causa por la cual a este hombre se le fusiló en Padilla. Entonces, creo que la obra que ahora estamos presentando y que aprovechamos este momento coyuntural, que yo considero muy importante, nos revela luces y nos revela sentidos y nos revela contextos sobre este episodio que, repito, es importante tanto para Tamaulipas como para el resto del país, Marta Olivia. Así es que es bien importante poner, me parece que a los personajes de la historia en su justa dimensión. Y justamente Juan Rosales nos pregunta hace una pregunta muy importante. Dice, una pregunta, ¿él cree que la historia está escrita por los que ganan o someten a otros y no siempre es toda la verdad? Bueno, hay quien dice que la historia la hacen los que pierden porque son los que tienen tiempo de sentarse a escribirla. Bueno, eso es relativo, ¿no? Realmente la historia está permeada de corrientes ideológicas. Y esto que pregunta el auditorio es muy interesante y muy importante señalarlo, Marta Olivia, porque Iturbide es una figura que a lo largo del tiempo, desde su fusilamiento hace 200 años, ha estado en un constante ir y venir en su cuestión de que en un momento se le considera un héroe, en otro momento se le considera traidor, dependiendo de quién está en el gobierno en turno. Sin embargo, da la impresión de que la gente del siglo XIX, más contemporánea a nuestro personaje, sí le guardaban cierta admiración y que realmente la animadversión que sufre Iturbide, el satanizarlo de esta manera para meterlo dentro del cuadro de los villanos preferidos de la historia mexicana, viene ya a finales del siglo XIX, incluso en el siglo XX, por cuestiones de disputas ideológicas, porque Iturbide, además, hay que decirlo, se le vincula muy estrechamente con el rito católico, ¿no? Entonces las corrientes liberales e incluso las corrientes que están afines a la corriente protestante, pues lo ven como un personaje antagónico, y por esa razón, ante esta separación que se da histórica entre la Iglesia y el Estado, pues es que este personaje resulta perjudicado. Sin embargo, como lo estamos ahorita platicando, creo, Marta Olivia, y soy partidario igual que tú, de que debemos de analizarlos en su justa dimensión. No voy a yo decir que voy a reivindicar la figura de Iturbide, ese no es para nada el objetivo del libro, sino verlo con sus aciertos y sus errores, y que cada quien pueda también tener la oportunidad a través de documentos que son de muy difícil consulta, porque algunos están agotados, otros son muy raros, que tengan la oportunidad de contrastar estas fuentes tan importantes y que ellos se forjen también un criterio, porque hay que enseñarnos a pensar a través de la lectura, no nada más estar repitiendo y repitiendo y repitiendo discursos historiográficos sin siquiera conocer el contexto, a los personajes, su desarrollo, en fin, eso es, me parece que es muy importante, Marta Olivia. Claro, el maestro Joaquín Espinosa, también coautor del libro de Bicentenario, está aquí escuchando, dice, yo creo que la próxima le toca a él y podemos hacer esta especie de colaboraciones, porque es tan importante conocer nuestra historia, es tan importante. Había aquí también Dora Isabel Ochoa, dice, por ejemplo, reconozco cuánta falta nos hace conocer nuestra historia. Corrijo, a mí me hace mucha falta, yo creo que a todos, y narrándonos y hablándonos de los héroes como seres humanos, no como
héroes o villanos, creo que eso nos puede ayudar a avanzar como sociedad. José Luis, ¿con qué quieres cerrar esta entrevista hoy? Pues Marta Olivia, me gustaría cerrar haciendo un exhorto precisamente a todo tu auditorio para que puedan consultar el libro. El libro es de descarga gratuita, se encuentra dentro de la página del Colegio de Tamaulipas en la sección de publicaciones. Es un libro que se puede consultar, si me permite rápidamente, en su estructura está dividido en 4 partes. Hay incluso, bueno, antes de estas 4 partes, una semblanza que precisamente preparó aquí el colega Joaquín Espinosa, a quien también le mandamos un cordial saludo. Y esta semblanza le permite al lector imbuirse dentro del personaje, conocerlo un poco más, y ya partiendo de ese conocimiento, ahora sí la estructura del libro abarca 4 partes. La primera, Compañeros en el destierro y la repatriación, son 2 documentos tanto de la escolta como del sobrino de Iturbide, muy raros los libros estos, por cierto. El libro 2, El cadalso de Padilla, último capítulo en la vida de Iturbide, son las 2 versiones que contrastan la versión, vamos a decir, de Felipe de la Garza, ¿no? Captor de Iturbide en Sotolamarina. El libro 3, que Marta Olivia, yo considero que es el más importante, es la reivindicación histórica para los tamaulipecos. Viene dentro de este apartado 2 obras, una el drama de Padilla y otra la creación del monumento de Padilla, ese monumento que vemos a la orilla de la carretera cuando vamos hacia Matamoros, que está ahí medio olvidado. Ese documento generó una polémica extraordinaria a comienzos del siglo XX, en 1901, cuando el gobernador Guadalupe Mainero lo manda a erigir, levantó polvo en la prensa nacional y se hizo una disputa muy interesante que terminó con la reivindicación del pueblo tamaulipeco, pero eso luego quedó desdibujado, ¿no? Y finalmente, los recuerdos de Iturbide, que se conforma de una gaceta del Supremo Gobierno, es documentación oficial que da luces sobre los últimos días de Iturbide, y el último documento de Díaz de Noriega, que habla acerca de la exhumación de los restos de Iturbide de Padilla, sucedido entonces en 1838, como parte de una iniciativa del entonces presidente Anastasio Bustamante. Es decir, el libro se puede leer en partes, es una lectura amena, interesante. Si tú no quieres leer los primeros, te saltas directo al monumento de Padilla y tiene toda lógica y toda razón de ser. Entonces, pues esto es con lo que me gustaría cerrar, Marta Olivia, y nuevamente agradecerte el espacio que estás dando. Creo que es muy loable lo que estás haciendo y bueno, que se estén dando esta apertura de espacios para hablar de historia, para hablar de cultura. Claro, ahorita en lo que nos despedimos, José Luis Aguilar Guajardo, por favor mándeme el link donde pueden ver el libro, que ya están preguntando también acá por el chat de WhatsApp. Si nos lo puede mandar ahorita por el celular para que lo podamos poner aquí. Dice la maestra Libertad García, saludos al colega, no he leído su libro, lo buscaré. Yo soy orgullosamente republicana y conmemoro el honor del Congreso Constituyente de Tamaulipas, que reafirmó la soberanía al cumplir la ley. Así que, pues ahí está, nos está viendo la maestra Libby, que es también una apasionada. Ahí nos está viendo. Así que, si nos mandan el link, nosotros podemos aquí estar proyectando y transmitiendo. Y José Luis, que no sea la única ocasión, nos gustaría tenerlo por aquí, sobre todo hablando de estos temas apasionantes. Nos dejó picadas ya con el tema del monumento que está ahí, allá. Así que, si nos pueden hacer llegar y nos vamos poniendo de acuerdo para que sea esto más gradual y que sea más constante. Claro que sí, Marta Olivia, tus órdenes. Y bueno, en cuanto ustedes me digan, podemos ampliar un poco más el tema para abordar lo del obelisco y otras tantas cosas más que son relevantes para la historia de Tamaulipas. Creo que la maestra Libertad dijo algo también que es muy importante señalarlo. Con la muerte de Agustín de Iturbide se finaliza el modelo, el proyecto de gobierno monárquico y comienza la vida republicana, esta república que, bueno, pues hasta la fecha gozamos de sus instituciones y de todo el contexto histórico y social que ello conlleva.
Muy bien, pues muchas gracias, José Luis, por esta ocasión. Gracias a ti, Marta Olivia.